A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles en esta mañana y estar aquí para compartir juntos, estudiar juntos la palabra del Señor. Es posible que ustedes hayan escuchado alguna vez de un juego de mesa que se llama Life, el juego de la vida. ¿Les suena? Algo parecido como al Monopoly, a todos estos juegos de la misma dinámica más o menos, pero este juego en particular que se llama Life fue lanzado en 1960 y la verdad es que el juego fue lanzado pensando en la cultura y en lo que se creía en ese momento. ¿Cuál era el fin de la vida? Entonces el que creó el juego estaba pensando como qué es lo que la gente busca y qué es lo que la gente persigue. Y el objetivo de la vida en ese entonces era ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y entonces el juego refleja justamente eso. El juego comienza en un punto A y tú empiezas a avanzar hasta un punto Z, pero en la medida en que vas avanzando en el juego, la idea es que tú vayas a la universidad, compres un seguro, vas avanzando, te preparas para la jubilación, vas ahorrando y vas acumulando y el que gana al final es el que tiene más dinero. Ese es prácticamente el juego. Pero con el paso de los años, los diseñadores del juego se dieron cuenta de que esa visión de la vida había cambiado después de 50 años, que ya el juego no representaba tanto la esencia de la cultura y de lo que se perseguía en ese entonces, así que decidieron hacer una actualización del juego en el 2007, y escuche la manera como describe la actualización del juego una periodista americana muy famosa. Ella dice: ahora en este juego ya no hay solo uno, sino varios lugares para empezar el juego. Ya no es el punto A, ahora tú empiezas en donde tú quieras empezar. Pero tampoco hay un lugar en el tablero que se llame vejez feliz, dice, ni hay un punto de eternidad o incluso ningún final. El juego no tiene como un punto meta final. Y ella dice, ese es en realidad el punto de venta del juego, no hay un objetivo. La vida no tiene un objetivo específico. Y en la caja del juego dice, 1000 maneras de vivir tu vida, tú eliges. 1000 maneras de vivir la vida, tú eliges la tuya. No hay nada más errado y más apartado de la verdad que esta visión de la vida, que nos enseña la mentira de que tú y yo somos el centro del universo. Y es mentira primero porque tú no eres el centro y tampoco es tu universo. Y yo quiero que, si tú tienes tu Biblia ahí ahora, por favor, ábrela en la primera página, Génesis capítulo 1. Quiero que la abras y que la veas conmigo en este momento. Busca Génesis capítulo 1, porque solo basta con que nosotros leamos juntos ahora las 4 primeras palabras de Génesis capítulo 1 para darnos cuenta de qué se trata la vida y nuestra existencia. Génesis capítulo 1, yo sé que todos se lo saben de memoria, lo decimos juntos. ¿Cómo comienza? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Ese es el inicio de la Biblia. Porque la Biblia, mis queridos hermanos, la Biblia no es un libro acerca de ustedes ni de mí. La Biblia no es un libro de buenos consejos de cómo podemos vivir y ser felices. La Biblia no es un amuleto de suerte que tú abres en el momento de la angustia. La Biblia es el relato divino donde nosotros encontramos justamente lo que hemos estado estudiando a lo largo de este mes. En la Biblia nosotros encontramos cuál es el origen de la misión de Dios, quién es el pueblo de la misión de Dios, cuál es el lugar en donde se lleva a cabo la misión de Dios. Y por último, ¿cuál es la meta o el propósito último de la misión de Dios? Porque la Biblia es un relato acerca de Dios y de su misión en el mundo. De eso se trata la Biblia. No se trata de ti, no se trata de mí. Es un libro que trata acerca de Dios y de lo que Él quiere hacer en este mundo. Y sí,
los creadores de Hasbro, de este juego, saben, ¿sí? Hay 1000 maneras de vivir la vida. Eso es cierto. Pero solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy nosotros estamos terminando esta serie de estudio y mientras nos acercamos a la palabra de Dios, yo quiero invitarte a que consideremos juntos cuál es la meta final de esta misión en la cual Dios se ha embarcado. Pero lo más importante también es, ¿qué tiene que ver eso contigo? Que Dios tiene una misión y tiene un propósito nítido, diríamos aquí en Guate. Pero ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y si hay algo que yo quiero que tú recuerdes hoy de todo lo que vamos a hablar, si tú te vas de aquí con esto en mente, vas a irte con algo para pensar. Y es primero que tú fuiste creado para adorar a Dios. Segundo, que fuiste engañado para aborrecer a Dios. Pero fuiste restaurado para regresar a Dios. Fuimos creados para adorarlo, después fuimos engañados para aborrecerlo, pero el Señor nos ha restaurado, nos ha redimido para que regresemos a Él. Hoy vamos a estar navegando en un par de pasajes a lo largo de este sermón y el primero que quiero que abran conmigo es en 1 Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, un pasaje que ya estudiamos en esta serie, pero yo quiero que volvamos a este pasaje para que podamos resaltar dos verdades acerca de la meta de la misión de Dios y el propósito de tu vida. Y quiero que veas 1 Pedro capítulo 2, los versículos 9 y versículo 12. Voy a leer para ti. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro escribe una carta que está saturada de ecos del Antiguo Testamento. Pedro tiene en su mente a la hora de escribir mucho de lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel. Y yo quiero que comencemos observando lo que Pedro nos dice acerca de cuál es el propósito del pueblo de Dios, o sea, cuál es el propósito de tu vida. Mira el versículo 9 y dime, según Pedro, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué dice Pedro? ¿A fin de qué? Si dice qué somos. Él dice, son estos, ¿a fin de qué? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque tú fuiste comprado por un precio, ese precio fue la sangre de Cristo. Y Cristo tiene un plan, una misión, y esa misión está relacionada con el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es que tú anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz. La meta de la misión de Dios es que toda su creación lo adore. Ustedes saben desde el inicio, y lo recordamos al inicio de esta serie, Dios tiene una misión. Dios hizo una creación perfecta, pero el pecado entró al mundo. Y entonces el hombre se apartó del Señor. Y desde ese entonces, nosotros veíamos con nuestro hermano que nos enseñaba, en Génesis capítulo 3, versículos 15, ya hay un destello del Evangelio, de qué es lo que el Señor está persiguiendo. Que aquella creación que se había perdido por el pecado, Él desde ese momento ha estado en una misión constante de reconciliar consigo mismo todas las cosas. Ahora esta palabra virtudes que Pedro usa acá, es la misma que nosotros encontramos en Isaías 43. Y quiero leer para ustedes Isaías 43, 21, en donde dice, el pueblo que yo he formado para mí, dice el Señor, proclamará mi alabanza. Dios creó a un pueblo para sí mismo
Y el propósito de ese pueblo es que proclamen su alabanza. Lo que Pedro e Isaías nos están diciendo es que Dios no nos sacó de las tinieblas para que ahora tú y yo solamente andemos por la vida, primero haciendo lo que nosotros queremos, entre estas 1000 maneras de vivir la vida. No, Dios te sacó de las tinieblas, Dios te creó, Dios te formó, Dios te compró, Dios te redimió para que tú anuncies sus virtudes. Pedro nos está diciendo que así como nosotros heredamos todos estos títulos e identidad del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, míralo ahí en el versículo 9, 1 Pedro 2:9, pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y uno dice, qué bonito que Dios diga eso de nosotros. Es nuestra nueva identidad en Cristo. Pero Pedro está diciendo, tú no solo heredas la identidad como pueblo de Dios, también heredas el propósito por el cual Dios te formó y te redimió, y es declarar sus virtudes. Ahora, algo interesante que yo aprendía mientras meditaba en este pasaje, y que está relacionado con nuestro propósito de adorar a Dios, es que esa expresión proclamar las virtudes de Dios, muchas veces nosotros la entendemos como evangelismo personal, ¿cierto? Uno dice, ¿qué es proclamar las virtudes? La intención es que tú vayas y compartas el evangelio con alguien más. Es lo que uno piensa naturalmente. El asunto es que Pedro no está pensando necesariamente en eso, porque en el Antiguo Testamento pues no vemos al pueblo de Dios en ese mismo concepto de evangelismo personal que nosotros tenemos hoy. Más bien, Pedro lo que está haciendo en este contexto del Antiguo Testamento es hacernos una referencia a la alabanza pública de Israel, a la alabanza del pueblo de Dios. Entonces es un evangelismo que se lleva a cabo, no de puerta a puerta con tratados, sino un evangelismo cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios con sus palabras y con sus cantos. La meta de la misión de Dios es que su pueblo lo adore. Y si lo vemos a través de los lentes de Pedro, es una adoración misionera, porque a la hora que tú estás cantando al Señor y proclamando sus verdades, aquellos que te oyen pueden llegar a conocer al Señor. Y eso me hace pensar en cómo fue que inició la evangelización del continente europeo. ¿Recuerdan ustedes cómo inició? Pablo y Silas en una cárcel, después de haber sido severamente azotados. ¿Qué dice Hechos 16? ¿Recuerdan la escena? Y ellos oraban y cantaban himnos a Dios, y todos los prisioneros los escuchaban. El domingo pasado el Señor permitió que mi esposa y yo estuviéramos en República Dominicana para unas reuniones de trabajo, y pudimos ir a una iglesia y tuvimos la experiencia y la oportunidad de adorar al Señor con alrededor de 2,000 personas que estaban en la iglesia ese domingo. Y yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia o esta oportunidad de ir a un lugar lleno de gente y del pueblo del Señor, cantando a viva voz, exaltando el nombre del Señor con todos sus pulmones. Déjenme decirle que es algo verdaderamente abrumador. Escuchar al pueblo de Dios cantar es algo que yo no tengo cómo compararlo. Uno tiene que vivirlo y experimentarlo para sentir. En ese momento, yo lo único que pude fue cerrar mis ojos y adorar al Señor, porque estaba abrumado al escuchar al pueblo de Dios adorando. Y el apóstol Pablo confirma eso en 1 Corintios, porque él dice, yo estoy seguro que si la iglesia de Corinto adora a Dios correctamente, cualquier incrédulo que entre a su reunión, dice Pablo, 1 Corintios 14:25, se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ellos. Ese es el poder de la adoración. Esa es la meta de nuestra vida, es adorar a Dios, pero es una adoración que cuando la hacemos de manera genuina, de corazón, es una adoración misionera. Y eso me hace considerar la manera en que tú y yo nos acercamos los domingos, a la reunión del domingo. Particularmente en cómo nos acercamos nosotros al tiempo en donde adoramos al Señor a través de cantos.
¿Cómo calificarías tu actitud? ¿Cómo calificarías tu expectativa, tu deseo de cantar con la iglesia? Porque a la luz de 1 Pedro 2:9, déjame decirte que la adoración de la iglesia reunida no es un asunto de gustos personales. No es de si me gusta ese ritmo, si me gusta esa canción, o que mejor deberíamos cantar esto otro. No, la adoración a la luz de la palabra de Dios no es de gustos personales, sino más bien es una respuesta obediente, es una respuesta de amor, es una respuesta misionera cuando nosotros, como dice Pablo en Efesios, comprendemos con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa nuestro conocimiento. Porque cuando tú y yo entendemos y conocemos a Dios y entendemos su amor, ¿qué otra cosa podría salir de nuestra boca? ¿Qué más podríamos buscar nosotros sino adorarle a Él? Porque la meta de la misión de Dios es la adoración de toda su creación. Y yo quiero que tú escuches la visión final, lo que el apóstol Juan escribe al final de la Biblia en la visión que el Señor le dio, que no es solo todas las naciones reunidas adorando a Dios, pero es toda criatura dando gloria a Dios. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Yo no sé si eso no te hace sentir algo y pensar en esto. ¿Qué más podría hacerlo? Pensar en el final, cuando estaremos todos frente al Señor, adorándole. Porque la meta de la misión de Dios es la adoración de toda su creación. Pero ¿sabes algo? Satanás también tiene una misión. Y su meta es engañarte para que tú aborrezcas a Dios, para que tú le des la espalda al Señor. Ahora yo quiero que tú me acompañes a Jeremías, el libro del profeta Jeremías, y vamos a abrirlo en el capítulo 13. Y vamos a leer esta visión que Dios le da a Jeremías, que para decir verdad es un poco rara la visión de por sí, pero tiene un mensaje poderoso para nosotros hoy. Jeremías capítulo 13, versículos del 1 al 11, yo voy a leer para ustedes. Jeremías 13, del 1 al 11. Así me dijo el Señor: ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Y entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez. Toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Versículo 6. Después de muchos días el Señor me dijo: levántate, ve al Éufrates y toma de ahí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui pues al Éufrates, cavé, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido y resultó que el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Así dice el Señor: de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado
que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como ese cinturón que no sirve para nada. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí, por pueblo, por renombre, para la alabanza y gloria, pero no escucharon. Esta visión del cinturón podrido de Jeremías no solo nos habla del juicio que iba a venir sobre Judá. ¿Ustedes se acuerdan? Pequeño, súper breve repaso. El pueblo de Dios se había dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. Judá está en el sur. Viene el castigo para ellos porque ellos han visto a Israel pecar e irse al exilio. Y ahora viene el castigo para ellos. Y entonces Jeremías está anunciando el castigo que Dios va a traer y les está diciendo cómo va a ser. Pero Jeremías aquí no solo nos dice cuál va a ser el juicio, sino que nos dice cómo fue que ellos llegaron hasta allá. Yo quiero que tú mires conmigo el versículo 10. Y si tú eres de los que marca la Biblia, yo te invito a que tú la marques ahí. En el versículo 10. ¿Cómo fue que Judá llegó al punto a donde llegó? Hay al menos 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Las puedes leer ahí? ¿Qué hicieron ellos? Rehusaron escuchar la palabra de Dios. Lo segundo es, siguieron la terquedad de su corazón. Y lo tercero que vemos ahí es que decidieron caminar tras otros dioses. Judá no llegó hasta ese punto donde estaba de la noche a la mañana. Desde que ellos vieron el juicio que Dios había mandado a Israel, hasta ese momento habían pasado muchos años. Quizás entre 80 y 100 años. Su alejamiento de la misión de Dios, su alejamiento del propósito por el cual Dios los había creado y los había apartado, había sido lento pero constante y muy lamentable. Ahora, hermanos, yo no soy piloto aviador y si alguna de ustedes es un avión y yo estoy piloteando, es mejor que se cambien de avión. Pero yo escuché, aquí está Robin, sí, sabe pilotear, pero yo escuché esta ilustración que yo creo que nos ayuda a entender bien qué es lo que pasa con nuestra vida y qué pasó con Judá en ese momento. Y es que para llegar del punto A al punto B necesitas tener las coordenadas precisas. ¿Es cierto, Robin? Necesitas tener las coordenadas precisas. ¿Y qué pasa si yo muevo 1 grado la coordenada? Si tú lo piensas de esta manera, si tú vas hacia allá y la mueves 1 grado, aunque en este punto de partida ese grado no parezca una gran cosa, un gran desvío, lo que tú te vas a dar cuenta es que en el trayecto ya no vas a llegar allá. Vas a ir desviándote y desviando y no te vas a dar cuenta. Ya cuando llegas al final del trayecto, vas a aterrizar en un lugar desconocido. Y algo así fue lo que le pasó a Judá. Y lo mismo es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Generalmente, cuando nosotros nos desviamos del propósito por el cual Dios nos ha creado, no es un cambio de repente tú ya te olvidas de Dios, no, empieza poco a poco, poco a poco. Generalmente comienza cuando tú dejas de oír la palabra de Dios. A mí me ha pasado, y yo creo que a ti también te ha pasado. Tú dejas de oír la palabra de Dios, tú dejas de acercarte al Señor, tú dejas de leer la palabra de Dios y tu corazón, ¿qué pasa? Se empieza a enfriar. Cada vez eres más sensible, no a la voz del Señor, pero a la voz de Satanás, a la voz del pecado, a la voz y a las invitaciones del corazón, de los deseos del corazón y del mundo. Pero no solo cuando tú dejas de oír la palabra de Dios y acercarte tú a ella, cuando tú dejas de congregarte también. Cuando tú dejas de venir acá para escuchar la palabra de Dios predicada, entonces tu corazón se empieza a endurecer, se empieza a apartar del Señor y el resultado de ese alejamiento, de ese apartamiento es falta de fe. Ahí es a donde llegamos. Cuando tú dejas de oír la voz de Dios, vas a llegar a un lugar que es falta de fe.
¿Recuerdas la palabra del apóstol Pablo en Romanos 10? La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando tú dejas de oír la palabra de Dios, vas a terminar en un lugar en donde tú ya no tienes fe, en donde tú ya no crees en Dios. Y la cadena continúa, porque el autor de Hebreos entonces nos enseña en Hebreos 11 que sin fe, ¿qué? Es imposible que tú y yo agrademos a Dios. ¿Cómo puedes vivir en misión con Dios? ¿Cómo puede tu vida adorar al Señor si tú no tienes fe, si tú has rehusado oírlo? Si no vives para Dios, entonces lo único que queda es vivir ¿para qué? Para ti mismo, según tus propios deseos. Y por eso Jeremías dice que Judá seguía la terquedad de su corazón. Y un corazón terco y vacío busca satisfacer los anhelos más profundos con cualquier cosa que no es Dios. Estas son las palabras de Juan Calvino. El corazón es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica de ídolos. Y lo interesante de esas palabras de Calvino es que nos recuerdan que el corazón es la fuente del pecado. Los ídolos, hermanos, no siempre son inherentemente malos. ¿Sabía eso? Uno a veces asocia la idolatría como estás adorando algo malo. Los ídolos no son inherentemente malos, no siempre, algunos sí, pero no siempre. ¿Sabes qué es lo más común en la idolatría? Es que nosotros hemos tomado las cosas buenas que Dios nos ha dado y hemos puesto la creación por encima del Creador. Es cuando tú tomas aquello bueno que el Señor te ha dado y lo pones por encima de Él. Judá había rehusado oír la voz de Dios. Había seguido la terquedad de su corazón y terminó caminando tras otros ídolos. Y yo me pregunto, si tú has transitado ese mismo camino, o si tú estás ahora mismo transitando esa misma ruta, que dicho sea de paso te va a llevar a la perdición, porque hoy es un buen día para reflexionar, para hacer un alto en nuestra vida y considerar nuestros caminos. Pero esa no es la única manera en que Satanás nos engaña para que dejemos de vivir en misión con Dios. Cuando Judá escuchó esta advertencia de Jeremías, ¿saben qué hizo Judá? El Señor ya le había dicho en el capítulo 7, les dijo, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejo quedarse en esta tierra. Y entonces viene el juicio de Jeremías. ¿Y qué hacen ellos? Como saben que viene Babilonia para invadirlos, ellos empiezan a buscar hacer alianzas estratégicas y políticas con los asirios y con los egipcios. Judá cree que se va a escapar del juicio de Dios haciendo alianzas políticas con otras naciones alrededor para defenderse de los babilonios. Si los babilonios están siendo orquestados y están siendo enviados por Dios como una forma de juicio para ellos, Judá no se iba a escapar del juicio de Dios haciendo alianzas estratégicas. El Señor les había dicho, enmienda tu conducta y tus acciones y yo te dejaré vivir en esta tierra. Porque Satanás no solo quiere llevarte lejos de la misión de Dios, él también quiere engañarte respecto al camino para regresar a Él. Cuando Judá recibió el juicio de Dios, pensó que esto lo iba a salvar. Y ese relato nos enseña que cuando nosotros también estamos lejos de Dios, del propósito por el cual Dios nos creó, creemos que a través de nuestras propias fuerzas podemos lograrlo, pero hoy Jeremías nos dice, no hay ningún esfuerzo humano que te pueda llevar de regreso a Dios. La liberación del juicio divino no vendrá por medio de alianzas, sino por medio del arrepentimiento verdadero que abrirá las puertas de la misericordia y el perdón de Dios. Hermano, cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú estás lejos de los propósitos de Dios, puedes caer fácilmente en el engaño de Satanás al hacerte pensar que con ir a la iglesia, que con ver un sermón en línea, que con ofrendar,
que con hacer una buena obra, una obra de caridad, entonces tú vas a enmendar lo mal que está tu relación con Dios. Es muy común y es un engaño de Satanás. Porque el Señor dice, esa no es la manera en que tú vas a regresar a mí, esa no es la manera en que tú te vas a acercar a mí nuevamente. Las palabras de Jeremías en el capítulo 7 son bien fuertes. Escucha lo que él le dice al pueblo. Le dice, robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y luego vendrán a mí y se postrarán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos a salvo, para después salir y seguir haciendo todas sus abominaciones. Por supuesto que no, dice Jeremías. Claro que no. Tú no vas a vivir una vida desordenada, lejos de Dios, y piensas que con venir acá y hacer algo y ofrecer sacrificios ya estás a salvo. No. Jeremías nos recuerda que el camino de regreso a la misión de Dios, a una vida de adoración a Dios, no está en prácticas rituales, ni en buenas obras, ni en esfuerzos humanos, sino más bien en reconocer tu pecado y buscar el rostro del Señor en arrepentimiento genuino. Yo no sé si tú estás viviendo lejos de Dios hoy, pero el Señor hoy te recuerda esto, que aunque tú te hayas olvidado de Él, que aunque tú te hayas rehusado a escuchar su voz por tanto tiempo, aunque tú te hayas alejado del Señor para seguir tus propios deseos y estés viviendo en pos de otros dioses, el Señor dice, yo te sigo amando, yo te sigo buscando, yo te sigo esperando, porque tú eres mío, yo te creé para la alabanza de mi nombre. Tú me perteneces y yo he venido para rescatarte. Hemos sido redimidos para adorar a Dios. Tal vez algunos de ustedes recuerdan las noticias del terremoto en Nepal en el 2015. Un terremoto que dejó alrededor de 9,000 muertos, más de 23,000 heridos, más de 100,000 damnificados. Pero en medio de las noticias de toda la muerte que había ocurrido en este país a raíz del terremoto, hubo una noticia que se volvió viral porque trajo esperanza al pueblo. Y es que en las ruinas de un edificio, encontraron a un bebé de 4 meses vivo después de 22 horas. Y uno piensa en eso y dice, wow, en medio de tantas noticias de muerte, encontrar a un bebé de 4 meses en las ruinas con vida era una luz de esperanza, era una luz de aliento, y es algo que nos muestra la gracia de Dios. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Uno lee esas palabras y parece un poco fuera de lugar, incluso hasta imposibles cuando uno mira alrededor. Cuando vemos a un mundo en donde no vemos a pueblos precisamente dando gracias al Señor por nada, más bien los vemos caminando lejos de Dios, rehusando oír su voz, siguiendo sus deseos perversos, yendo en pos de otros dioses. Parece que vivimos más bien los tiempos que describe Pablo en Romanos capítulo 3, cuando dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quizás eso parece describir mejor lo que nosotros vivimos hoy, que el salmista diciendo, den gracias a los pueblos, den gracias, porque se alegran con el juicio del Señor. Un reciente estudio de Lifeway señala que entre 4,000 y 7,000 iglesias cierran cada año en Estados Unidos. Entre 4,000 y 7,000 iglesias cada año cierran en Estados Unidos. Y al menos 4 de cada 10 personas se identifican como cristianos que asisten a una iglesia. 4 de 10. Parece que vivimos entre escombros del cristianismo. Como que no hubiera mucha esperanza cuando uno ve el panorama del mundo y de lo que está pasando. Pero en medio de la oscuridad y en medio de los escombros, Jeremías nos da una luz de esperanza hoy. Porque ese relato de Judá en Jeremías no termina con la nota del juicio contra Judá. En medio de la desobediencia, en medio de la infidelidad, en medio de la traición, Dios le mostró a Judá su misericordia, y esa es una de las verdades más hermosas y profundas del Evangelio, las que dice Pablo en Romanos 5. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Pablo no está diciendo que tú te reconciliaste con Dios. Tú eras su enemigo. Él nos reconcilió consigo mismo. Y eso es justamente lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. ¿Recuerdas que dijimos que Satanás quiere engañarte al hacerte creer que el camino de regreso al Padre es a través de tus esfuerzos? Jeremías nos enseña todo lo contrario. Yo quiero que tú escuches estas palabras, porque una de las formas en que Dios describe la infidelidad de su pueblo es diciéndoles que son como una prostituta. Y así llama el Señor a Israel en Jeremías. Les dicen, ustedes se han prostituido, porque han ido detrás de muchos dioses. Pero luego en el capítulo 31, ¿sabes cómo Dios llama a su pueblo? Oh Virgen Israel. Yo quiero que tú te detengas y pienses por un momento en eso. De prostitución a virgen. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo puede ser que el Señor haga eso? Judá estaba en un punto de no retorno. Judá estaba en un punto de perdición total. No había nadie que diera algo por su vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia tú has sido salvo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que tú, estando muerto en tus pecados, alejado de Dios y sin esperanza, tú has sido encontrado por Cristo. No es lo que tú has hecho para llegar a Dios, es lo que Dios ha hecho para llegar a ti y rescatarte. Quien te ofrece no solo el perdón de pecados, sino también la restauración de toda tu vida. Y si tú crees que tu vida ya no tiene arreglo, que tu vida ya no tiene solución, que lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios, que no hay nadie que pueda hacer algo por ti, que no existe nada que pueda cambiarte porque simplemente tú eres un caso perdido, pues el Señor te dice hoy, ¿sabes? A la luz de esta palabra de Jeremías, yo no solo te perdono, pero también te restauro. Si estás muerto, yo te doy vida y vida en abundancia, porque yo hago nuevas todas las cosas. El camino de regreso a Dios no es a través de tus propias fuerzas. No es a través de tus propias obras, por muy buenas que sean.
La única manera en que tú y yo podemos regresar al Padre y cumplir la meta por la cual Él nos creó, que es la adoración de su nombre, es si tú y yo seguimos el camino que Él ha abierto por ti y para ti. Y quiero que terminemos este tiempo viendo justamente eso. Abre tu Biblia a Jeremías capítulo 31 y miremos los versículos 31 al 33. Jeremías 31, versículos 31 al 33. Vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que yo los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ese pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, y entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Señor sabe que tú y yo somos débiles, sabe que somos olvidadizos. Así que nos ha dado todo lo que necesitamos, porque Él sabe que no es en nuestras fuerzas, es en Él y en las fuerzas que Él nos da. Él no solo nos llama, Él prepara el camino para que tú y yo podamos llegar a Él y permanecer en Él. ¿Tú recuerdas cómo es que Judá se desvió del Señor? Lo dijimos, las tres cosas, que rehusaron oír la voz de Dios, seguir los deseos de su corazón y perseguir a otros dioses. A mí me maravilla porque yo leo Jeremías 31 y tú te das cuenta lo que el Señor va a hacer ahora. Él decía, tú te rehusas a oír mi voz y ahora ¿qué va a hacer? Mira Jeremías 31, 33, ¿qué va a hacer con su ley? Tú rehusas oír la voz de Dios. El Señor dice, yo voy a poner mi palabra dentro de ti. Porque te quiero cerca, porque no quiero que te alejes. Tú sigues los deseos de tu corazón, los deseos tercos y pecaminosos de tu corazón. ¿Qué dice Jeremías 31 que el Señor va a hacer con tu corazón? Que va a escribir su ley en tu corazón. Tú vas tras otros dioses. ¿Qué dice el Señor en Jeremías 31? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El Señor ha hecho todo. El Señor ha abierto el camino para que tú puedas acercarte nuevamente a Él y para que puedas permanecer en Él. Yo no sé en qué parte del camino tú estás. Si tú apenas estás conociendo a Dios y descubriendo el propósito de tu existencia, que aunque hay 1000 maneras de vivir la vida, solo hay un camino, en verdad. O si de lejos habías escuchado el mensaje del Evangelio, pero por muchos años tú te has rehusado escuchar la voz de Dios y has vivido tras otros dioses. O si eres un hijo de Dios que su fe se ha apagado, que su corazón se ha enfriado y poco a poco te has apartado de Él. El Señor hoy te recuerda que hay esperanza en medio de los escombros. Que no importa el lugar donde tú te encuentres hoy, el Señor está cerca a los que lo buscan con un corazón contrito y humillado. Yo creo que tú recuerdes hoy que Dios te creó para adorarlo. Y aunque el enemigo te haya engañado y te haya hecho desviar de ese propósito, el Señor hoy te muestra el camino de regreso a casa. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos a ti para darte gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, este mes en donde hemos estudiado acerca de cuál es tu misión y el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias por mostrarnos este amor tan grande, Señor.
Desde el inicio podemos ver cómo tú nos has buscado y cómo tú has sido un Dios paciente y amoroso y cómo tú te manifiestas a nosotros constantemente en medio de nuestras faltas y en medio de nuestro pecado y en medio de nuestra terquedad. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón porque reconocemos que muchas veces no hemos vivido para ti. De muchas maneras nosotros hemos sido reacios a escuchar tu voz. En muchas ocasiones nosotros hemos buscado vivir nuestra propia vida, vivir nuestros propios sueños y nos hemos apartado de ti, nos hemos olvidado de ti y nos hemos olvidado que tú tienes un propósito para nosotros, nos hemos olvidado que tú nos compraste a precio de sangre para adorarte. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos apartado de tu voluntad y que hemos pecado. Perdónanos por las veces que hemos creído la mentira de Satanás al pensar que podemos regresar a ti a través de nuestros propios medios y a través de nuestras propias fuerzas. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que se siente lejos de ti, porque en un momento de su vida y de su caminar contigo dejó de escucharte, dejó de buscarte y fue engañado por Satanás y llegó a lugares en donde no debía llegar. Yo te pido que tú, Señor, hables a su corazón recordándole esta verdad del Evangelio. No importa cuán lejos estemos de ti, tú siempre estás a solo un paso de distancia. A que volvamos a ti. Y lo maravilloso del Evangelio es que no es que nosotros nos reconciliemos contigo, es que tú has hecho una obra de reconciliación. Fuimos reconciliados, hemos recibido esa obra que Cristo vino a hacer. Lo único que tú buscas es un corazón arrepentido, contrito, humillado. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que ha caminado lejos de ti, que tú los llames al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que está caminando en esas 1000 maneras de vivir la vida, que no están de acuerdo a tu propósito. Si hay alguien aquí que se ha olvidado de ti y se ha olvidado que tú lo creaste para adorarte a ti, para vivir para ti, Señor, te pido que tú le hables a su corazón y que lo traigas de regreso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por siempre buscarnos y por recibirnos tal como somos. Pedimos que tú transformes nuestra vida y nuestra mente y que no nos permitas olvidar tu palabra y tu verdad. Fuimos creados para ti. La meta, el propósito de tu misión es que te adoremos. Y así queremos hacerlo, queremos adorarte con toda nuestra vida y queremos adorarte hoy también a través de nuestras palabras y nuestra voz, para que todo el mundo escuche quién eres tú y el poder que tú tienes para salvar. En Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.